El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia. Tenemos un santo muy peculiar, ¿no? San Ignacio de Loyola, una historia preciosa, fundador de los jesuitas. Trajo consigo pues una renovación muy importante dentro de la vida de la Iglesia, ¿no? En el siglo de oro español, ¿no? Cuando viene a este mundo, ¿no? Pues esta figura tan extraordinaria, y sobre todo, ¿no? Porque es español, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues cada vez que se celebra un santo de estos, pues de algún modo vale la pena que hagamos alguna mención específica. ¿De acuerdo? Pues diremos algo de San Ignacio al final. Vamos con las lecturas. Seguimos nuestra lectura continuada del libro del Éxodo. Nos estamos adentrándonos dentro de la historia de lo que sucedió al pueblo de Israel en su peregrinación desde Egipto a través del desierto hacia la tierra prometida. ¿De acuerdo? Y hoy nos centramos con la construcción o la institución de lo que sería el Santo Santorum, ¿no? El Santísimo, el lugar de algún modo donde mora Dios en medio de su pueblo. Una construcción que había sido de algún modo determinada por Dios, había revelado claramente cómo quería que fuera, incluidas de algún modo sus medidas, sus dimensiones, el contenido del arca, el altar de propiciación, los ángeles que custodiaban el arca de la alianza. De alguna manera podríamos decir que lo que se prepara aquí es algo que va a tener una repercusión extraordinaria en la experiencia de la vida de nosotros cuando consideremos la nueva alianza. El lugar del Santísimo, de la morada, del lugar donde Dios pone sus pies en este mundo. Y a través fundamentalmente de un testimonio que es el contenido del arca, en definitiva. ¿Sabéis qué había en el arca de la alianza? 3 cosas. Estaba fundamentalmente el testimonio, que son las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, muy bien. Había parte del maná que se recogió en el desierto y la vara de Aarón, ¿de acuerdo? Lo que contiene fundamentalmente esta arca de la alianza es testimonio de la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Algo que para los pueblos de alrededor, y voy a de alguna manera seguir el mismo texto, pero esta vez del libro del Deuteronomio, que llega a afirmar tajantemente para que comprendáis y todos los demás pueblos de vuestro alrededor comprendan qué tan cerca está el Dios Yahvé, el Dios de la alianza, de su pueblo. No es un Dios que se esconde, es un Dios que se muestra. No es un Dios que de algún modo se desentienda de algún modo de su pueblo, sino que pone su morada en medio de su pueblo para ofrecerle una garantía. Y la garantía es el cumplimiento de una promesa. La promesa que se va alimentando en el desierto es llegar a la tierra prometida. Por eso Él se vuelve garante. Por tanto, vamos al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. Y Dios no es muy acelerado. Dios se toma las cosas con mucha calma, con mucha serenidad. Así que Dios, cuando decidía que el pueblo tenía que estar en el campamento, bajaba la nube, llenaba el santuario, ¿de acuerdo? Llenaba este lugar santo y la tienda que lo rodeaba, lo llenaba con su presencia, y había como una nube
¿no?, que significaba la presencia de Dios. Y cuando de algún modo tenía que levantarse el campamento, pues el Señor se levantaba y esa nube le hacía sombra en el día y era fuego encendido que iluminaba su camino en la noche. ¿De acuerdo? Por tanto, es Dios el que guía a su pueblo por esta travesía a través del desierto. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cuánto se tarda en ir de Egipto hacia la tierra prometida? Vamos a suponer que vamos con los mismos ancianos, con los mismos niños, con los mismos rebaños, que el caminar sería un caminar muy lento, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que ese camino se podría realizar más o menos en unos 3 meses, por mucho, ¿de acuerdo? Y sin embargo, ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo en el desierto? 40 años en el desierto. Y Dios, a través, ¿no?, de ese proceso de purificación, va intentando ayudar a que el pueblo se amolde a la lógica y a la sabiduría de Dios. Porque es un pueblo duro de cabeza, es un pueblo rebelde, un pueblo que protesta, un pueblo que murmura. Dios necesita de algún modo trabajar, ¿no?, en esa dureza del pueblo de Dios. Y por eso es todo este tiempo, ¿no?, de purificación. La clave fundamental de lectura del día de hoy consiste en la nube en sí, ¿no?, en la presencia de Dios, ¿de acuerdo?, que es garantía del cumplimiento de su promesa, garantía de la supervivencia del pueblo en el desierto. El pueblo por sí mismo, sin Dios en el desierto estaría perdido, pero es Dios quien le guía, ¿no? Es Dios quien le da sombra. Por tanto, ¿qué representa la sombra? Cuando está haciendo una solanera de estas de Murcia, ¿no?, y de repente te da una sombrita, ¿tú qué sientes? Es un alivio, ¿no? Entonces, Dios es fuente de alivio para el pueblo en medio de la exigencia de su peregrinación en el desierto. Y la columna de fuego que le guía en medio de la oscuridad de la noche, ¿qué representa? Imagínate que tú estás perdida en una densa noche oscura y de repente te encuentras una linterna. Entonces, claro, te da seguridad y confianza porque sabes por dónde vas, ¿de acuerdo? Entonces el Señor de algún modo garantiza, por un lado, alivio, consuelo, por otro lado determina a través de la presencia, ¿no?, a través de su presencia, pues la luz que guía, la luz que ilumina, la luz que da sentido, ¿no? ¿Entendéis esto para nuestra vida? Qué importante es contar con estas herramientas. Padre, pero ya no tenemos la tienda del encuentro, ya no tenemos el santuario. Sí lo tenemos, porque todos esos elementos que de algún modo describimos, que hacían parte del Arca de la Alianza, ¿de acuerdo?, las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón, son significativos y de algún modo hacen referencia a Cristo, porque se cumple el triple oficio que Cristo viene a llevar a cabo cuando viene a este mundo, porque Cristo es sacerdote, profeta y rey, ¿de acuerdo? Sacerdote, profeta y rey. Por tanto, ese cayado, la vara de Aarón, el maná, signo de alguna manera evidentemente sacerdotal eucarístico, ¿de acuerdo? Y las tablas de la ley, ¿no?, de algún modo, que es el contenido de la voluntad de Dios, dentro de la dimensión profética, es lo que hay que anunciar, representan el triple oficio de Cristo. Por tanto, lo que el Arca de la Alianza contiene es símbolo de lo que algún día va a estar presente en la persona de Cristo. Y Cristo es, en cierto modo, el nuevo santuario, y de alguna manera garantiza la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Y la nube? Es su promesa. La nube hace referencia ¿a qué? Al Espíritu Santo. Por eso se dice que la nube en el Antiguo Testamento es un signo neumatológico. Es una palabra teológica que significa, ¿no?, es signo de la presencia del Espíritu Santo, ¿no?, en la vida de la Iglesia. Por tanto, nosotros también gozamos de esa misma realidad. ¿Tenemos la presencia de Dios en medio de nosotros? Sí. Está allá en el Santísimo, ¿no? No en el monaguillo dormido, no, en el Santísimo, ¿de acuerdo? En el Sagrario, ahí está la presencia de Dios, es el nuevo santuario, ¿de acuerdo? Es más, no sé si recordáis que dentro de la constitución de este santuario, dentro de la construcción del santuario y sus columnas, Moisés pone una tela para de esa manera, ¿no?, ese velo represente de algún modo, ¿no?, el misterio, ¿no?, el misterio que de algún modo nos lleva a nosotros a sentir
que Dios es algo que sobrepasa, ¿no?, nuestra capacidad. Si queremos penetrar en ese misterio, Dios es el que se revela, abre ese velo, ¿no?, se deja ver, ¿no? ¿Veis que tiene el sagrario? Aquí le hemos copiado a Moisés. ¿De acuerdo? Le hemos copiado a Moisés. Ese velo representa, de algún modo, esa presencia, ¿no?, de un misterio que nos sobrepasa, pero que al mismo tiempo se nos da a conocer. Es la revelación, ¿no?, del misterio de Dios a través de la presencia del Hijo de Dios en medio de nosotros, una presencia que nos llega a nosotros sacramentalmente a través de la Eucaristía y que para nosotros de alguna manera también es fuente de gracia, ¿de acuerdo? Y por tanto de la presencia de Dios en esa nube, que ahora es una nube, vamos a decirlo esta, espiritual, llamémoslo así, sin embargo usamos incienso, ¿no?, para significar de algún modo algo así, ¿no? El incienso significa la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Y es un símbolo como tal, que también tiene un suave aroma, porque ¿cómo es la presencia de Dios? Agradable. Qué bueno es estar aquí. Cuando tú usas perfume, nuevamente, pues la gente se acerca y ¡ay! ¿No? ¡Qué bien hueles!, ¿no? ¡Qué bien estar aquí cerca de ti!, ¿no? Cuando estás así, pues la gente se aleja, ¿no? Es entendible. Entonces el incienso es perfumado para que tengamos esa sensación de decir qué bien se está aquí, ¿no?, en la presencia del Señor. ¿No es lo que decía el Salmo, en definitiva? ¿Qué decía el Salmo? Es ese Salmo: qué deseables son tus moradas, Señor, Dios del universo, ¿no? Sí. Es un salmo muy bonito que habla de la sensación de estar en la presencia de Dios. Y si lo leéis con detenimiento, si luego podéis hacer ese ejercicio de meditar en ese salmo, o sea, ese qué deseables son tus moradas, viene acompañado, ¿no?, por una experiencia de satisfacción de estar en la presencia de Dios. Una presencia que decimos que para nosotros es fuente de consuelo, de alivio en medio, ¿no?, de las luchas que experimentamos día a día, y que también es fuente de sabiduría, de luz, ¿no?, para saber exactamente por dónde tenemos que encaminar nuestros pasos. Esa promesa se cumple, pero ya esa promesa, de algún modo, esa presencia ya no nos acompaña, ¿no?, hacia la tierra prometida de Palestina, ¿no?, de Canaán. ¿Hacia dónde nos conduce esta promesa? Hacia el cielo, que es nuestra verdadera tierra prometida. Entonces, por tanto, tenemos que confiar en la presencia de esa nube de gracia, la presencia del Espíritu Santo, que es lo que brota fundamentalmente de ese misterio que contemplan nuestros ojos. Por eso estar aquí, en este lugar, digamos, en este lugar, no solo en la luz, sino en cualquier iglesia donde está la presencia del Santísimo Sacramento, sobre todo cuando esa presencia es visible, como ahora que lo teníais expuesto, pues para nosotros es una teofanía, es una manifestación de Dios, es un ver a Dios cara a cara. ¿Producirá un efecto en el corazón de aquellos que con fe, al aproximarse al Santísimo, de alguna manera abren su corazón? Estoy convencido que una persona que se mueve en esa fe, en esa confianza, encontrará eso: consuelo, alivio, y encontrará luz y discernimiento para saber lo que tiene que hacer con su vida. Qué maravilloso es Dios. Y yo diría con el libro del Deuteronomio: a que no hay un Dios como el nuestro Dios, que se hace tan palpable, tan cercano, tan íntimo, sobre todo tan a nuestro nivel, ¿no? ¿Me explico? Dentro de esa situación, ¿no?, que a veces escucháis, y que ya sabéis que soy enemigo acérrimo de esa afirmación de que todas las religiones son iguales, ¿de acuerdo? Pues es una afirmación completamente absurda y necia en sí, ¿no? Las religiones no son iguales en su planteamiento, ¿de acuerdo? Hay algo que podemos rescatar del cristianismo que hace que esa religión tenga unas ciertas peculiaridades. Y es que de algún modo nosotros no somos una religión de conquista y ascensión hacia Dios. Es Dios el que se ha bajado a nosotros. Por eso que nosotros como cristianos católicos digamos que tenemos la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento es necedad para cualquier otra religión. Que no entiende cómo el Dios omnipotente y absoluto, cuyo universo es el estrado de sus pies, se haga presente en medio de nuestro mundo a través de una forma tan precaria y tan sencilla como es un trocito de pan. Porque vengan y lo experimenten. Que, bueno, vamos a rezar por ellos, para que de algún modo se abran, ¿no?, a esta revelación del misterio de Dios en Jesucristo, pero es la cuestión, ¿no?, que nos tiene que interpelar, ¿de acuerdo?
De algún modo somos nosotros los que somos testigos de este acontecimiento. Si para nosotros esto que estamos de alguna manera contemplando, esto que estamos reflexionando, no nos dice nada, ¿me explico? Pues, ¿qué le va a decir al mundo? Si para nosotros la presencia del Señor es algo tan relativo. Porque si para nosotros eso tuviera contundencia, eso que acabamos, ¿las iglesias estarían tan vacías? No, Estarían llenos. Cuando una persona tendría un problema, una dificultad, cuando necesitara consuelo, alivio, cuando necesitara luz y discernimiento, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Es el gran drama y en el que tenemos que ser muy autocríticos nosotros, porque muchas veces nosotros no manifestamos esa trascendencia. No somos capaces de generar en los demás el asombro y la trascendencia que significa estar en la presencia de Dios. Porque el lugar que pisas es sagrado y santo. Porque aquí está Dios, en medio de nosotros, y dispuesto de alguna manera a ofrecernos todo lo que necesitamos para que lleguemos a esa tierra que Él nos ha prometido. ¿Lo creéis? Claro. Aquí es justicia. Sí. Porque entonces, si lo creéis, creo que visitaríais mucho más la iglesia, en el sentido, ¿no? Visitaríais mucho más el Santísimo, ¿de acuerdo? Y viene otro drama, que muchas iglesias nuestras están cerradas. Y alguien podría decir, hombre, es que los curas no abren la iglesia. Sí, pero ¿quién le pide que la abra? Claro, ahí está. Si no somos nosotros... A ver, yo no digo que no seamos autocríticos también nosotros, ¿no? En el sentido de, pero si las iglesias nuestras están cerradas, ¿cómo de alguna manera vamos a mostrar esa grandeza? Como de algún modo, ¿no? Como pasaba con Moisés, cuyo rostro resplandecía y hacía de alguna manera, ¿no? Plantear a todos los demás qué bueno es estar aquí, ¿no? Ahí tenemos un compromiso enorme y yo os pido de todo corazón que desarrollemos esa conciencia y que recordemos siempre dónde estamos, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos? Ante la presencia de Dios, que es con mucho lo mejor que le puede pasar a nuestra vida. Con mucho lo mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, Evangelio del día, Evangelio apocalíptico. Apocalíptico suena un poco así. No. Sí, porque siempre que hablamos de estas cosas parece que genera miedo, inquietud, desasosiego. La palabra apocalipsis de algún modo va ligada a la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. Hay un final en nuestra historia, no solamente en la nuestra particular, en la historia en general, hay un final. Este mundo es un mundo caduco y al final, de algún modo, al terminar esa peregrinación por este mundo, pues la imagen que nos presenta el Evangelio del día de hoy es una imagen muy de la costa de Galilea, ¿no? Pues cuando los pescadores recogían sus redes, ¿no? Me explico, y cuando llegaban a la orilla y sacaban las redes, ¿no? Pues habían unos peces que eran hermosos para la venta y iban al cesto, ¿de acuerdo? Y los pescaditos estos ahí los tiraban al agua, ¿no? Que es casi como tirárselo a los pájaros. ¿No han visto las gaviotas? A veces pasa esto, ¿no? Que en los barcos y tal, ¿por qué hay tanta gaviota? Bueno, están haciendo selección. Lo que no sirve lo tiran y ellos aprovechan para comer. No sé si me entendéis. Así será al final de los tiempos. Los ángeles de Dios, ¿no? De algún modo, pues separarán, ¿no? Hay otras imágenes, las ovejas y las cabras. ¿No? ¿Os recordáis de esto, no? Pues aquí separarán unos de otros. Los que van al cesto para que se cumpla la promesa de gracia y los otros al fuego y al horno encendido, la gehenna, ¿no? La palabra que utiliza es el basurero de Jerusalén, donde el fuego consumía la basura y el olor era putrefacto. Es la imagen que tiene el pueblo de Israel para hacer referencia a la perdición. Y uno dirá, madre mía de mi alma, madre mía, ¿qué hemos de hacer, ¿no? Ante esta realidad? ¿Cómo no sentir miedo, ¿no? Ante lo que se avecina, ante ese juicio sobre el mundo, ¿de acuerdo? Y tendríamos que decir que tenemos de alguna manera la revelación de aquello de lo que se nos pedirá cuentas. No sé si me entendéis. Esto es como
Esto es como tan, es del mismo, siempre lo explico de esta manera, es de la misma manera como si tuviéramos que presentar un examen, todos los que estamos aquí, una oposición, de estas que son, y tuviéramos las preguntas del examen. ¿Tú qué dirías? Ay, qué mundo más maravilloso, pero ese no está padre aquí. ¿Qué pasaría si tú tuvieras esas preguntas? ¿Qué harías tú mientras estudias? Si están las preguntas, ¿qué haces tú? Si están las preguntas, pues te abandonas y te estudias. Pues estudia las preguntas. Y si estudias las preguntas y sabes que son las preguntas del examen final, ¿cómo te iría? Pues te iría fenomenal. Sacarías, vamos, si no sacas un 10, bueno, no sé cuánto se valora, ¿no? Un 10, lo que sea, si no sacas un 10, eres un tonto. Porque has tenido las preguntas del examen final. Pues nosotros tenemos las preguntas del examen final. Al atardecer de la vida, os examinarán del amor. Y ya el Señor nos ha transmitido, ¿no?, que en ese momento se nos dirá: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestisteis. No, recuerdo, las obras de misericordia están claramente, ¿no? Son 14 por si acaso, ¿no? Porque si alguien de alguna... Entonces, ¿qué haría un cristiano sensato? Cogería estas 14 obras de misericordia, ya ponerlas en práctica. Entonces, cuando llegue el momento de la selección de los peces, ¿cómo estarías tú? Como un pez globo, ¿no? Claro, es verdad, estarías, ¿no?, pues pertrechado de todo lo necesario para que de algún modo se manifieste el cumplimiento de esa promesa en tu vida. Y nuestra terquedad, nuestra necedad, nuestra cerrazón de corazón nos sigue de alguna manera, ¿no?, nos sigue como engañando, planteándonos que lo que está en este mundo es lo que realmente necesita el corazón. Y ahí seguimos embotados. Y viviendo un drama, porque cuando no amamos, cuando de algún modo no se manifiesta esa gracia y el amor en nuestro corazón, nuestra vida es ya un infierno. No necesitamos que nos lo prometan, es que ya es un infierno. Ya de alguna manera estamos cosechando la infelicidad en nuestra vida. Y de manera contraria, cuando te pertrechas del amor y cuando te llenas de esos tesoros de gracia, pues al final de algún modo tu vida empieza a cobrar un sentido extraordinario. Entonces, que ese día que se nos juzgue, ¿no?, porque evidentemente ese juicio estará, que demos la talla. Y esa talla evidentemente no depende tanto, ¿no?, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, sino nuestra acogida a esa gracia que Dios nos da. Ya sabemos que por nosotros mismos somos muy débiles, muy frágiles, pero contamos con la ayuda de la gracia de la nube, ¿no?, que es la que viene en auxilio de nuestra debilidad, para que fortalecidos y pertrechados de todas esas gracias y de todo ese amor, pues de alguna manera se consiga alcanzar esta gracia. ¿De acuerdo? Y eso nos llevará a una enorme sensatez espiritual, que es lo que Dios alaba en el escriba, que es capaz de entender cómo las antiguas tradiciones iban preparando el acontecimiento de Cristo. Así que todo lo que del Antiguo Testamento de alguna manera iba apuntando, ¿no?, al acontecimiento de Cristo, nos sirve de referencia fundamental para aterrizar, ¿no?, en la experiencia de la nueva alianza todo el contenido y todo el sentido de la obra de la salvación de Dios considerada en su conjunto, lo antiguo y lo nuevo, ¿de acuerdo? Lo que fue preparación, figura, y lo que es cumplimiento definitivo. El que de algún modo es capaz de contemplarlo en esa dimensión y es capaz de reconocer a Cristo como la plenitud de la revelación de Dios, está en el camino cierto. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos? Dando vuelta. Podríamos estar como el joven Ignacio de Loyola, ¿no? Bueno, Ignacio de Loyola era una persona, de algún modo, que vivía dentro del ámbito de la corte. De hecho, os podéis imaginar, normalmente en aquel momento, siglo XVI, algo muy parecido, ¿no?, a ciertas historias que nos llevan a ver que en ese ámbito, que era lo que de algún modo alimentaba el ego de los chicos jóvenes, ¿no?, pues evidentemente ser, ¿no?, caballeros, ¿no?, participar de alguna manera de alguna gesta importante que les diera reconocimiento, entrar a sus pueblos, ¿no?, con sus galas de caballería en sí, ¿no?, para que las damiselas dijeran ¡ay, hola! Tal. Pero, en fin, la vida propia de cortesana, que no estamos muy lejos, no estamos muy lejos, solo que otras cosas son las que hoy
tienen la cabeza de aquella manera, ¿no? Entonces, de repente, está en una batalla en Pamplona, está ahí frente a asediando el fuerte de Pamplona, una de estas batallas, de estas guerras de aquel tiempo, y cae herido en batalla, ¿de acuerdo? Pues al final, pues cuando lo van a, claro, queda herido, evidentemente experimenta la fragilidad, ¿no? El hecho de decir, hombre, todas las grandezas, ¿no? Te das cuenta que al final el hombre es débil y es frágil. Y estando en esa fragilidad, él estaba acostumbrado a leer libros, ¿no? Pues de romancería y de estas cosas, de las doncellas. Pues de repente, pues lo que tenía ya lo lee y dice, uy, ¿qué más? ¿Hay algo más para leer? Estaba ahí unas monjas y oye, pues mira, lo que tenemos aquí es la vida de los santos. Entonces empieza a leer la vida de los santos y de repente se da cuenta de algo en su corazón, reflexiona y dice, he servido durante mucho tiempo, ¿no? A grandes reyes y tal, y me estoy perdiendo de algún modo servir al que considero, ¿no? Que es el rey que está por encima de todo. ¿Me explico? Aprende a reconocer a Cristo, ¿no? Como aquel a quien realmente se le debe servir. Toda esa milicia la convierte, ¿no? Fundamentalmente en una milicia de Dios, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? No sé si me entendéis. Y tiene un proceso de cambio, una transformación que le va a llevar, pues evidentemente, ¿no? Pues a este prodigio de alguna manera de salir de este mundo, de adentrarse en el ámbito de Dios, empieza de alguna manera a buscar a Dios, se interesa, ¿no? Por los estudios y cuando está en París estudiando es donde le viene la idea con otros compañeros, de entre los que se encuentra San Francisco Javier también, ahí en Montmartre, ¿no? Ahí donde está el Sacré-Cœur, ahí en París, bueno, no sé si lo pronuncio bien o mal, pero más o menos, pues allí toman la decisión de consagrarse a través, ¿no? De una iniciativa, de una formación, de un grupo, una comunidad religiosa, en donde se da la fundación de los jesuitas, ¿no? Y conocemos hondamente el trabajo de los jesuitas porque son los que a partir de ese momento de la Edad Media trajeron consigo, pues, una gracia especial a través, ¿no? de una visión totalmente cristocéntrica, de poner a Dios, ¿no? Y a nuestro Señor Jesucristo como el centro fundamental de nuestra vida, ¿no? De acuerdo, por eso el signo de los jesuitas es la JHS, ¿no? Que simboliza a Jesucristo, ¿no? Hijo y Salvador de la humanidad, Hijo de Dios y Salvador de la humanidad, y a través de esa unión y esa fidelidad a Cristo, pues de alguna manera vivir un proceso de renovación dentro de la experiencia de la vida del pueblo de Dios y de la Iglesia. En un momento donde se necesitaba esa renovación, los jesuitas hicieron una obra extraordinaria y fueron grandes misioneros, ¿no? En muchos de estos siglos, ¿no? Precedentes al nuestro, que de algún modo hicieron posible, ¿no? Que el nombre de Cristo fuera conocido y amado y adorado, ¿no? Como fundamento y criterio de nuestra salvación. Importantísimos los ejercicios espirituales de San Ignacio, que siguen teniendo validez hoy en día, muchos, y aquí en la Casa de Ejercicios de Guadalupe se promueven muchísimo, ¿no? Estos ejercicios ignacianos, y yo doy mi bendición especial para que quien quiera en algún momento, ¿no? Profundizar en estos ejercicios espirituales. Algunos son de días, ¿no? De días, o sea, de varios días, otros son de vida ordinaria, pero vamos de alguna manera como examinando el corazón para saber si realmente quién es nuestro Rey, cuál es la bandera, ¿no? Que nosotros de alguna manera levantamos realmente en nuestra milicia, ¿no? ¿A quién seguimos nosotros? ¿A quién sigues tú? Al Real Madrid, bueno, ¿a quién sigues tú? ¿No? Entonces nuestra bandera es la de Cristo, en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, os dejo esa inquietud. En algún momento en la vida es bueno hacer unos ejercicios espirituales y ojalá que sean de los ignacianos de toda la vida de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Porque yo encontré mi vocación en unos ejercicios ignacianos. Sí, sí. Así que algo le debo yo, ¿no? A esta historia de santidad en el día que hoy recordamos, ¿no? Yo en unos ejercicios ignacianos, en ese momento, pude, ¿no? En algún momento, ¿no? Abrir mi corazón y reconocer realmente lo que Dios quería de mí, ¿no? A pesar de mis resistencias, evidentemente, ¿no? Por supuesto. Pero, entonces, por eso, hoy me siento contento, ¿no? De celebrar esta Santa Eucaristía, decirle, gracias, macho, bueno, lo diría así, ¿no? Gracias, San Ignacio, ¿no? Gracias, San Ignacio, por darnos la posibilidad de encontrar en medio, ¿no? De lo que ha sido tu testimonio de vida y tu experiencia de Dios, digamos, algo que nos permita como revolucionarnos un poco y salir de ese comodismo, de
de ese adormilamiento en el que muchas veces estamos cuando no estamos de alguna manera ejercitándonos en la virtud. ¿Os dais cuenta de eso? Que estamos muy apoltronados, que somos muy cómodos, que vamos a la ley del mínimo esfuerzo siempre, y claro, por eso mismo nuestras virtudes, ¿no?, de algún modo, pues, muy flojas. Entonces, que los ejercicios espirituales, ¿no?, ignacianos sean de alguna manera también una motivación para nosotros, como lo son todos los demás retiros, ¿no?, que producen este efecto, ¿no? O sea, no sé si me entendéis, hay muchas realidades, muchos retiros que nos permiten de algún modo vivir un encuentro personal con Cristo, ¿no? Los retiros de Maús, los retiros de Proyecto Amor Conyugal, los retiros... ¿Me explico? Cualquier cosa que te permita adentrarte en el misterio de Cristo va a representar para ti, ¿no?, un antes y un después en tu vida. Lo importante será la perseverancia, ¿de acuerdo? Para que el ardor no se pierda, el ardor de Dios. ¿Queda claro? Pues muy bien, pues continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.